Para empezar con lo ligero, vamos a hablar de estos señores que a mí me caen muy mal también, que es la Real Academia Española. Problemas que tengo con la Real Academia Española, primero que nada que no soy monárquico, pese a lo que muchos creen, porque digo que mientras no sepamos qué república queremos en España, mejor no deshacernos de la monarquía, que es una monarquía de jarrón chino, absolutamente decorativa, sin ningún poder, sin ninguna influencia en el mundo político, etcétera. Si la comparamos con las monarquías enormemente poderosas, como la de Inglaterra, la de Holanda, la de Noruega, el único otro monarca que desde hace unos años dejó de tener el poder que tenía es Carlos Gustavo de Suecia, pero los demás tienen poder. Y el rey de España no lo tiene, es una figura decorativa, es como uno de estos recortes que se hacen de los actores para que te tomes la foto con ellos en los estrenos de Hollywood. Bueno, pero no soy monárquico, ¿no? Me parecen absurdos todos los asuntos de la realeza y las aristocracias y la Real Academia Española. Pero el problema de la Real Academia Española para mí es que simplemente no es un cuerpo profesional, es un cuerpo de amiguetes, que algunos son escritores, otros son poetas, algunos es dibujante, otros se dedica a la arquitectura, da exactamente igual. Son amiguetes y se van eligiendo entre ellos. Ay, ¿a quién elegimos ahora? Pues nuestro amigo con el que nos emborrachamos los viernes. Ay, pues muy bien. Entonces lo elegimos académico con la letra X, no la letra X, con cualquier letra mayúscula o minúscula, y se viene los jueves a trabajar un par de horas. Porque esa es la otra, la Real Academia Española. Los académicos trabajan exactamente 2 horas a la semana durante el curso escolar. O sea, lo que viene siendo 10 meses al año, salvo festivos y compromisos sociales. Porque nunca están todos, además, siempre hay alguno que no va, total, le da igual. Hacer depender el idioma que hablan, el segundo idioma más hablado del mundo, tercer idioma más hablado del mundo, no me acuerdo si es el segundo o tercero, después del mandarín y el inglés. Hacerlo depender de una tropa de amigüetes que no tienen ninguna capacidad. No son lingüistas, no son lexicógrafos. Lexicógrafos son los que hacen los diccionarios. Hay una carrera para aprender a hacer diccionarios que se llama lexicografía. Ninguno de los que se sientan allí a darse premios y a ponerse birretes y a repartir y a hacer comilonas y servirse vinos de marca, ninguno de los académicos de hoy en día es lexicógrafo. Imagínense qué alucinante es esto, ¿no? Alguno es lingüista o filólogo, más que lingüistas son filólogos o poetas. Estaba un dibujante y en la academia correspondiente de Chile, porque las academias de colonia son las correspondientes. En la correspondiente de Chile, por ejemplo, Juan Pablo II era miembro de honor. Pues vale, ¿no? O sea, a mí me parece muy esperpéntico todo. Y creo que deberíamos tener un organismo que esté formado por profesionales de la lengua, que no trate de limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua, que es la consigna del siglo XVII, con la que se fundó este esperpento, copiando a la Academia Francesa urgentemente además. Siento que debería ser sustituido en todo caso por un grupo de profesionales. Los grandes diccionarios del mundo los hacen profesionales de muchísimas universidades que colaboran y gente que está especializada en recibir las fichas de colaboración de los distintos analistas del lenguaje, quienes nos van viendo cómo se habla el idioma en su sociedad, y mandan fichas. Oye, ahora a esta palabra se le da esta acepción, mira qué interesante, y van incorporando. En los diccionarios se pueden incorporar unas 2,000 palabras al año, excepto en el de español, que son unas 2,000 palabras cada 15 años, o algo por el estilo, no tengo la cifra exacta. Esto ya lo había yo tocado hace 9 años, por cierto, perdón. Sí, lo había tocado hace unos 9 años en un artículo en Nauca sobre la ciencia de la Real Academia Española, porque era absurdo. Y cambiaron cosas, debo admitir que cambiaron cosas. Por ejemplo, medían a los lobos en decímetros. ¿Quién mide el mundo en decímetros? La Real Academia Española. Y unos animales te decía que eran, de qué genus eran, si eran cánidos o eran paquidermos, y otros no te decían nada. Cuando eran comestibles los animales, lo más importante que te contaban era que el animal te lo podías echar al plato. Había un desorden en la presentación de
de las especies animales, que a mí me parecía lo más raro, porque pues, haces una plantilla, ¿qué vas a mencionar? Su altura, su peso, su género, alguna característica, haces una plantilla y luego todos los animales los pones igual. No, aquí cada animal está descrito, y todavía hasta la fecha, si van a buscar elefantes, osos y lobos y mapaches en el diccionario mamotrético de la Real Academia Española, van a encontrar que ninguna definición tiene que ver con las otras. Parece que estuvieran definiendo seres de universos diferentes en vez de estar definiendo animales o seres vivos. Bueno, y creo que todavía no tiene telescopio espacial la Real Academia Española, aunque tal vez lo haya hecho, porque hasta ahí está el Hubble. Precisamente poníamos el Hubble en Aucas, porque el telescopio de la Real Academia Española era un telescopio del siglo XVIII, XVII. Era un catalejos, es que se pone en el ojo para ver objetos a la distancia. Esto no, mira, es que es un poco distinto el Hubble o el James Webb que viene, ¿no? Entonces, y además hice, por supuesto, un video que algunos de ustedes conocen sobre la inútil Real Academia Española, donde cuento todo esto en detalle. Vamos a lo que me preocupa. Que el otro día entro por ociosidad malévola, entro al diccionario de la Real Academia Española y me encuentro con que el blues es una forma musical popular surgida entre la población afroamericana del sur de los Estados Unidos de América, que se caracteriza por su ritmo lento y su tono melancólico. Y yo me quedé absolutamente helado. Y si esa es una definición del blues, ¿a dónde nos vamos? Si uno va a los diccionarios en inglés, lo menos que cuentan es un poco las 12 claves de la estructura del blues originario. Obviamente ha evolucionado y se ha construido sobre esto. Pero las dos características fundamentales del blues originario es la estructura de 12 compases. El blues de 12 compases, ya no te digo que te digan en qué acordes van, que siempre son los mismos. Es 1, 5, 1, 4, 5, 4, 1, creo. Creo que esa es la relación. Y que tiene la relación llamado-respuesta, es decir, que la primera línea se suele repetir como las llamados y respuesta de las canciones de trabajo. De las canciones de trabajo que se desarrollaron en el sur de los Estados Unidos, sí, pero con la influencia de los irlandeses y con la influencia del gospel, con la influencia de la música religiosa europea, que les obligaban a los esclavos a cantar y que los esclavos adaptaron a sus gustos y sistemas propios, ¿no? Pero sin el llamado y respuesta y sin los 12 compases, es una cosa absolutamente ridícula. Pero, a lo mejor es que así hacen todo con la música, no. Porque si uno va y busca vals, encuentra que es un baile de origen alemán que ejecutan las parejas con movimiento giratorio y de traslación, como los planetas. Se acompaña con una música de ritmo ternario. Fíjate, ya me está diciendo que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es el vals. Pam, 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 pam. Cuyas frases constan generalmente de 16 compases de aire vivo. Oye, ¿no te podías haber preocupado por darle, por ponerle el mismo interés a la música más importante del siglo XX, que da origen a toda la música que estamos escuchando hoy en día, desde el rock hasta el rap y el hip hop y el trap y lo que se acumula esta semana? ¿No podías esforzarte tanto como lo haces con una mazurca? No, porque para el rock and roll, para el rock no tenemos rock, tenemos rock and roll. Si buscas rock, te manda al rock and roll, que es una especie de adopción, de bastardización en español, que se usó en los años 50 y 60, que yo creo que se ha abandonado en todos lados. Los rock and rolleros, ¿no? Hablamos de la música rock, pero no, aquí hay que ir al rock and roll. Y entonces aquí tenemos ya el delirio. Género musical de ritmo muy acentuado. No. Derivado de la mezcla de diversos estilos del folclore estadounidense y especialmente del blues, pero el blues no me dijiste que fuera del folclore. Dice del blues, es del folclore. No, dice que es forma popular, pero popular y folclore, pues no me dice, no, tengo que sacar yo la conclusión de que son similares, ¿no?
y popularizado desde la década de 1950. Mira, ahí acertaron. Efectivamente, el rock comienza en la década de 1950. De hecho, cuando Alan Freed, un DJ, un DJ era los que ponían antes música en las estaciones de radio, no los DJs actuales, y un DJ muy famoso que además luego fue objeto de un escándalo porque recibían dinero de las compañías disqueras para promover sus discos, la famosa payola, y Alan Freed cayó en desgracia por ser uno de los implicados en el escándalo. Alan Freed puso el nombre de rock and roll, un poco usando dos canciones de una expresión que ya existía, pero también echando mano de dos canciones de Bill Haley y sus Cometas, que son los fundadores, Rock Around the Clock y Roll Over Beethoven. Entonces, bueno, pues no es un género de ritmo muy acentuado, al contrario. Lo que caracteriza al rock es el contratiempo. Y esto explica, a ver si les interesa esto explica por qué tenemos problemas al dar palmadas cuando vienen músicos estadounidenses o músicos de rock a tocar en España. Y es que nosotros, o la mayoría de la gente, da las palmadas en el ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y entonces damos la palmada en el 1 y en el 3. ¿Sí? Y en una canción, por ejemplo, que cantaban los Beatles, creo que no es ellos, Just let me hear that rock and roll music, any old way you choose it. Y nosotros aplaudimos en 3. Rock and roll music, any old way you choose it. Y los que están en el escenario se cabrean con nosotros porque el rock tiene como característica esencial no el ritmo acentuado, sino el contratiempo, la síncopa. Y entonces ellos aplauden rock and roll music, any old way you choose it. Es decir, aplauden en 2 y en 4 de los 4 tiempos de la canción, y ellos aplauden en 2 y en 4 y nosotros aplaudimos en 1 y 3, y los conciertos siempre tienen un problema muy grave con eso. Alguna vez creo que Justin Bieber estuvo regañando al público español y enseñándole a palmear a contratiempo. Si no mencionas el contratiempo, por supuesto, si no mencionas que utiliza instrumentos eléctricos, pues no estás definiendo al rock. Bueno, yo me fui al Oxford English Dictionary a ver qué decían del rock and roll, y dice un tipo de música de baile popular originada en los años 50, caracterizado por un ritmo pesado, mira nada más de dónde se lo fueron a robar, y melodías sencillas. Bueno, allí también yo me pelearía con el Oxford English Dictionary. El rock and roll fue una amalgama del rhythm and blues negro y de la música country blanca. Bueno, eso ya es un poco más serio. Generalmente basados alrededor de una estructura de 12 compases, que es la del blues, y una instrumentación de guitarra, bajo y batería. Bueno, vamos bastante mejor. Mis amigos del heavy van a sufrir cuando la Real Academia Española dice que el heavy, porque además si uno busca metal tiene que ir a heavy. Y yo sé que los puristas, yo no soy metalero, lo he repetido en muchas ocasiones, pero para los puristas el heavy y el metal son dos cosas distintas, son diferenciables. Pero no, si uno va a metal tiene que acabar en heavy. Dicho de un tipo de música, no me digas, que es una variedad de rock y se caracteriza por una ejecución enérgica y un ritmo rápido y repetitivo. Madre mía. ¿Eso es el rock heavy? ¿Me lo juras? Guitarra eléctrica, instrumento musical derivado de la guitarra en que la vibración de las cuerdas se recoge y amplifica mediante un equipo electrónico. Pues sí, no, pero es que la vibración de las cuerdas se recoge electromagnéticamente, no se amplifica como se amplificaría si le pusieras un micrófono. Es un poco más complicado que eso. El bajo es el instrumento que produce los sonidos más graves de la escala general, pero el bajo eléctrico pues no aparece. O sea que si tú tocas el bajo eléctrico, para los académicos de la lengua, tú no existes. Como no existe el grunge, como no existe el hip hop, existe el punk, pero ¡ay madre! Movimiento musical aparecido en Inglaterra a fines de la década de 1970 que surge con carácter de protesta juvenil, como no lo hizo el rock de los años 60, ya vas, y cuyos seguidores adoptan atuendos y comportamientos no convencionales, a diferencia de los rockeros de antes,
que no eran de lo más convencional del mundo, todos se subían, o sea, te borras la década de los 60 y ya inventas el punk académico, que no tiene nada que ver con el punk real. Y ya el rap es un estilo musical de origen afroamericano que con un ritmo sincopado ahora meten la síncopa cuando no la tiene. Letra de carácter provocador es más recitada que cantada. La letra es de carácter provocador, no forzosamente, pero bueno. Y para terminar con esto, porque me mata de la risa de verdad. A ver, una batería para ellos es algo del ejército del siglo XVIII y XIX, y eso es lo guay. Entonces es un conjunto de piezas de artillería dispuestas para hacer fuego. Vale. Luego la segunda acepción es unidad de tiro de artillería, mandada normalmente por un capitán, que se compone de un corto número de piezas y de los artilleros que la sirven. Esto es evidentemente del siglo XIX. Pero también la batería es una obra de fortificación. Aquí te vas hasta los inicios de las armas de fuego, en los fuertes, destinada a contener algún número de piezas de artillería reunidas y a cubierto. Luego ya el 4 es acumulador o conjunto de acumuladores de electricidad. Luego conjunto de instrumentos de percusión en una banda o orquesta, y como sexta acepción, conjunto de instrumentos de percusión montados en un dispositivo único que toca un solo ejecutante. Neil Peart o Bonzo, el baterista de Led Zeppelin, estarían encantados. Tenemos un problema con la Real Academia Española, y yo lo hago en esto. Alguna vez otro amigo hizo las cosas respecto de la paleontología, que es su pasión, y si ustedes toman su pasión y revisan qué dice la Real Academia de ello, van a encontrar horrores sin fin, horrores absolutamente sin fin. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.